amigas, qué placer que esté en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada. Deseamos los mejores éxitos al iniciar esta nueva semana laboral. Gracias por informarse con nosotros. Está este día Jonathan Martínez y también Roxana Rodríguez. Ambos son integrantes de Profesionales por la Transformación de El Salvador, con quienes vamos a realizar un análisis de cómo avanzan estos 10 días del nuevo gobierno, cuáles son esas perspectivas que ellos tienen hasta este momento. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Roxana, bienvenida. Buenas tardes, un placer estar con ustedes esta tarde. Por supuesto. Vamos a iniciar nuestra entrevista. Roxana, quiero preguntarles sobre la conferencia que realizaron esta mañana como PROES. ¿Cuáles fueron los puntos a tratar? Mire, básicamente el motivo de la conferencia es para hacerle al señor presidente un llamado a la cordura, ¿verdad? Que lo que le urge a este país más que vendetas estériles es realmente profundizar los avances que tuvimos en la década pasada, claro. Seguir avanzando, seguir mejorando las condiciones de vida de la población y sobre todo actuar apegado a derecho, respetando el marco legal vigente, que es lo que permitió que el señor presidente sea ahora el primer mandatario de la República de El Salvador. Si no tuviésemos ese marco regulatorio, esas leyes vigentes, pues no tendríamos en este momento esta posibilidad de una presidencia con un nuevo estilo que reconocemos, que nos parece interesante, que está bien cambiar estilos sin violentar derechos humanos, sin violentar derechos laborales, y como insistimos, respetando esas leyes vigentes que nos ha costado un montón. El sistema democrático salvadoreño nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, y creemos que no es, dijéramos, con esos exabruptos que se debe regir los destinos de una nación. Más o menos esos fueron los puntos que abordamos en la conferencia de hoy por la mañana. Claro. Jonathan, ¿es un lapso corto de tiempo? 10 días han pasado ya desde que tomó la presidencia el nuevo mandatario. ¿Cuál es esa visión que tú tienes de país, de futuro y por supuesto las acciones que se han tomado? Precisamente debido a algunas acciones que consideramos negativas, nosotros hemos visto la necesidad de manifestarnos como gremio de profesionales, como asociación de profesionales en distintas áreas. Es un hecho notorio, todos nos hemos dado cuenta de que en el discurso, en el primer día, cuando fue a realizar frente a la Asamblea Legislativa la toma de protesta, él dijo: viene medicina amarga, y nos preocupa mucho, y lo tratamos hoy en la mañana, el tema de la reforma fiscal, por ejemplo. Ya se está generando una expectativa negativa porque precisamente el Fondo Monetario Internacional está exigiendo que se aumente el IVA, por ejemplo, que es una medida regresiva. Claro. También estamos viendo la otra receta del Fondo Monetario Internacional, que son los despidos masivos. Hay más de 400 personas que se han quedado sin su empleo. Eso significa más de 400 familias sin sus ingresos. Y nosotros lo decíamos, sin el debido proceso, se están irrespetando derechos fundamentales. También hablábamos sobre la necesidad de generar consenso político para profundizar el proceso de democratización de la sociedad, democratización en el ámbito político, pero también democratización en el ámbito económico, que es la gran deuda de los acuerdos de paz y del periodo de posguerra. En este sentido, si los últimos dos gobiernos tomaron con índices macroeconómicos negativos, teníamos una economía con el menos 2.1%, es decir, de crecimiento del 2.1%. Y en este año 2019 hay un crecimiento de cerca del 2.6%, con proyecciones a crecer más el próximo año. Claro. En los índices macroeconómicos lo reconoce incluso el Banco Mundial. Ha dicho, gracias a la implementación de planes sociales, se ha reducido la pobreza en un margen bastante considerable. En los índices de desarrollo humano, por ejemplo, en el ámbito de salud,
cerca de los primeros lugares en América Latina, en índices tan importantes como la natalidad, ha bajado también la mortalidad infantil. También, bueno, hay una tasa relacionada con las madres. Con la muerte materna. La mortalidad materna. Todo eso son indicadores que necesitamos que el próximo gobierno, en base a consensos políticos, que hagan un buen trabajo y dejen de estar generando conflictos entre órganos, que dejen de estar vulnerando derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal, derechos laborales, y se dediquen a hacer bien su trabajo, que no estén tratando de trasladar la responsabilidad de ellos hacia otros órganos. Precisamente en esa tónica va, porque vemos acciones de carácter negativo. ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Necesitamos acaso una reducción de los subsidios al gas? Esas medidas ya se están implementando y las personas no están hablando de estos temas tan importantes. En gobiernos anteriores, estos temas se lanzaban a los medios de comunicación de forma masiva para precisamente afectar a los gobiernos, pero ahorita las medidas en materia económica, en materia fiscal, no se están analizando. La gente está hablando de el Twitter, mientras hay más de 400 desempleados, mientras hay medidas de carácter regresivo, medidas fiscales regresivas. De eso, que son temas de nación, no se está hablando. Entonces, así el llamado el compañero economista Alfonso Goitia, un llamado a la cordura, que se trabaje para profundizar la transformación del país en democracia y en pleno respeto a la Constitución y a las leyes de la República. Claro. Roxana, ¿cuál es esa apreciación que tiene PROES en cuanto a esa decisión de suprimir ciertas secretarías de Estado? Miren, nos parece que la decisión de suprimir secretarías es una de sus facultades como presidente, ¿verdad? Lo que nos preocupa es, como ya hemos señalado, que se violenten los derechos laborales de las personas que estaban, dijéramos, asignadas a esas 5 secretarías que son las que han sido suprimidas. Allí estamos hablando de casi 400 personas y otras personas que han estado pidiendo su destitución vía Twitter, ¿verdad? Por eso es que hablamos de más de 400 personas. Entonces, cerrar secretarías es una facultad del presidente, eso no se lo discutimos. Lo que sí nos parece preocupante es que se haga sin un proceso de evaluación, sin un proceso de proyección, dónde va a reubicar los servicios sociales que esas secretarías daban. Por ejemplo, la Secretaría de Inclusión Social era una de las que más programas y servicios concentraba. A punta de Twitter nos ha informado que, por ejemplo, la Dirección de Diversidad Sexual pasa al Ministerio de Cultura. Al margen de las implicaciones que eso tenga, bueno, por lo menos ya nos dijo, pasa al Ministerio de Cultura. El programa de atención a víctimas post-conflicto, que son, dijéramos, toda la ayuda que se le está dando a los sobrevivientes de la masacre del Mozote, pasa al Ministerio de Justicia. Y Ciudad Mujer, que es el programa símbolo, dijéramos, de la gestión anterior, un programa que ha sido puesto como ejemplo y usado como modelo a nivel mundial, pasa al ministerio que aún no existe, que es el Ministerio de Desarrollo Local, al frente del cual ha colocado a María Ofelia Navarrete, María Chichilco. Entonces, pero allá hay otras direcciones que no nos ha dicho. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos llama la atención poderosamente, estamos en el mes de la no violencia a los adultos mayores, por ejemplo. Y la Secretaría de Inclusión Social tenía una dirección de atención a las personas adultas mayores. Esa secretaría no nos ha dicho a dónde pasa. Y ya tenemos reportes de personas adultas mayores que las actividades que estaban haciendo, los servicios que estaban recibiendo, nadie les resuelve, nadie les dice qué va a pasar. Tampoco se ha nombrado a la presidencia del INPEP, para seguir hablando de población adulta mayor, ¿verdad? Entonces las personas jubiladas que tienen que hacer una serie de trámites en el INPEP están en el limbo porque no hay quien les autorice ni les resuelva. Entonces
Es contradictorio que estamos en el mes de la no violencia al adulto mayor y hay una violencia institucional a los adultos mayores precisamente por ausencia, porque no hay la institucionalidad. Entonces ese tipo de cosas nos parece que eso no debiera estar sucediendo. Si él quiere eliminar secretarías, que lo haga, es su facultad, es parte de sus atribuciones, pero no así como por arte de magia desaparecen sin tomar en cuenta dónde se reubican las personas que laboraban en esas secretarías y las prestaciones, los servicios que se le estaban dando a la población, porque no se trata de ahora simplemente ya no darle esas prestaciones, esos servicios a la población. Ha sido bastante complejo, dijéramos, lograr llegar a un nivel de atención, de garantía de derechos como para ahora retroceder, que es un poco lo que nosotros señalábamos como una preocupación. No podemos darnos el lujo de retroceder, tenemos que seguir avanzando. Jonathan, ¿cuál es el apego jurídico que se debe de seguir en cuanto a la remoción de funcionarios y empleados? ¿Qué es lo que se debe cumplir? Primero, todo empleado es parte de la carrera administrativa siempre que cumpla funciones y actividades propias de la institución que sean de carácter permanente. Quedan fuera de esta estabilidad laboral, por ejemplo, aquellos que realizan contratos de consultoría, por ejemplo, también quedan fuera los cargos de confianza. A todos los demás se les puede despedir, pero únicamente cuando cumplen, cuando realizan alguna infracción sumamente grave. Para ello se debe iniciar un proceso sancionatorio según las autoridades competentes, pero se les debe comprobar ante una autoridad competente que han incumplido, que han realizado actividades que constituyen una infracción muy grave y que están sancionadas con destitución. Le voy a mencionar algunos ejemplos. La Ley de Servicio Civil establece un procedimiento sancionatorio. La ley de la carrera, ley reguladora de los empleados públicos no comprendidos en la carrera administrativa, establece otro procedimiento. En base a esta ley, por ejemplo, tiene que ir una solicitud de despido o de destitución y conoce una instancia judicial. Se abre un proceso de pruebas, las partes aprueban todos los elementos probatorios, se valora esa prueba, existe contradicción, es decir, las personas supuestamente que han cometido una infracción tienen el derecho de defenderse y tienen derecho a aportar prueba, a alegar prueba, a oponerse a todos los alegatos de la parte patronal, en este caso un representante del Estado. Finalmente el juez emite una decisión, una sentencia, diciendo autorizo el despido o no autorizo el despido. En ese caso le nace a la parte el derecho a recurrir, pero depende de cada institución, así es la instancia que va a conocer. Por ejemplo, el otro ejemplo que es del Ejecutivo o de las diversas instituciones que no están excluidas de la Ley de Servicio Civil. Tienen que ir a una comisión de servicio civil, se abre un procedimiento y también existe la oportunidad de defenderse, de presentar alegatos, de presentar pruebas. Finalmente la comisión toma la decisión si autorizo el despido o no autorizo el despido. Luego puede acudir al Tribunal de Servicio Civil en un recurso, pero depende, esa es la complejidad del Estado, depende de qué tipo de relación jurídica sea, depende de qué tipo de normativa se le aplica, depende de qué autoridad sea la competente. Ahora bien, en todos aquellos despidos que se realizan de forma ilegal, en general, las personas pueden acudir ante el Tribunal del Servicio Civil en una nulidad de despido. Y si no, pueden acudir a un juzgado de lo contencioso administrativo. Después de agotar estas instancias, van a un amparo. Claro. Vamos a irnos, Roxana, Jonathan, a nuestra primera pausa. No nos cambie. Ya regresamos para continuar hablando sobre este tema muy importante. Qué gusto que se siga informando con nosotros. Si usted almuerza a esta hora del mediodía, feliz provecho. Estamos conversando y analizando la situación sociopolítica de momento acá en el país con el cambio de gobierno. Quiero preguntarle, Roxana, ¿cómo ve el panorama usted en materia de derechos humanos en esta nueva coyuntura sociopolítica?
Pues se ve como complicado, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo es una alerta a la población en general de que hay condiciones que se están estableciendo debido a las decisiones que está tomando el señor presidente y su gabinete de gobierno para retroceder en materia de derechos humanos y para violentar algunos derechos humanos. Yo ya señalaba, dijéramos, la dificultad que hay con relación a las personas adultas mayores, pero también con lo que yo decía, mire, ¿cómo así que una dirección de diversidad sexual que tenía un enfoque de buscar cómo visibilizar las necesidades apremiantes de estos grupos poblacionales para ver cómo de verdad logramos incluirlos y que todos los derechos sean garantizados para todas las personas? Ahora resulta que pasa al Ministerio de Cultura y va a tener entonces un enfoque que de folclorismo, de qué va a ser el enfoque. Entonces, ahí estamos viendo un retroceso, yo digo casi como de 50, 60 años, cuando pensábamos que los pueblos indígenas eran parte del folclorismo de este país. Hoy sabemos que no es así, que son poblaciones importantes, que tienen derechos humanos fundamentales y que en este país, por ejemplo, costó un montón reconocerlos constitucionalmente su existencia. Entonces, es un retroceso y eso abre posibilidades de violentar derechos. También todo el tema de esta, dijéramos, que a nosotros nos parece realmente incorrecto que se esté haciendo una especie de apología al odio, ¿verdad? A las personas despedidas, porque las exhiben como que si fueran delincuentes, como si ser pariente de una persona que pertenece a un partido político sea un delito en este país. Y no hay ninguna ley en este país que haya tipificado como delito que las personas seamos militantes de partidos políticos y que podamos aplicar y ganar plazas de trabajo en el Estado. Y tampoco hay ninguna ley que diga que yo, por ser pariente de un político prominente, es un delito que me contraten de empleado en una empresa pública. Claro. Entonces, precisamente porque ninguna ley de este país establece eso como delito, vemos que el señor presidente está poniendo dentro de su gabinete a parientes cercanos a él y a clanes familiares y está en el marco de lo legal. Entonces sí nos parece incorrecto y es atentatorio contra un derecho ciudadano y político el estar haciendo una invitación al odio y al revanchismo contra las personas que están siendo exhibidas, ¿verdad?, en redes sociales y diciendo a esta persona la despiden, ganaba tanto y era pariente de no sé quién. Esas cosas sí nos parecen que es una invitación casi a linchar a cualquier persona que en la calle ande con un distintivo del FMLN, por ejemplo. Entonces ahí se está generando inestabilidad social, se está provocando mucho resentimiento, mucho odio, se está exacerbando y eso es un caldo de cultivo peligroso para la garantía de los derechos humanos, que es un tema que nos ha costado un montón construir y mantener en este país. Jonathan, ¿se identifica algún tipo de violación de derechos humanos en cuanto a esta remoción de funcionarios y empleados públicos? Y por supuesto, si se está, pues obviamente, violentando, ¿qué atestados estaríamos específicamente presenciando que se están violentando? Sí. En América Latina existe un sistema interamericano de protección de derechos humanos y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos el órgano jurisdiccional encargado de proteger y tutelar precisamente los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sucede que hay un antecedente, se dio en Colombia. El exalcalde de Colombia fue sancionado por el orden interno, por juzgados internos, por haber sido guerrillero. Le impusieron una pena de cerca de 40 años en la que se le prohibía ejercer cualquier cargo público mientras él era alcalde. Entonces se acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte ordenó una medida cautelar diciendo: levanten esa sentencia porque están violando los derechos políticos del exalcalde. Ese caso también es aplicable en la ratio decidendi, la razón de la decisión, el argumento jurídico vinculante para nuestro caso
Es decir, no se puede discriminar a una persona por su ideología política. También hay otros casos, el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, también la Tribunal Federal Constitucional Alemán. Se ha extraído, se ha derivado de la libertad de expresión, la libertad ideológica. Es decir, yo tengo derecho a tener cualquier tipo de ideología, incluso manifestar mi ideología, siempre y cuando eso no vaya en contra del orden público. Lo que nosotros estamos viendo, y es bastante preocupante, es una acción negativa. Existe un simbolismo en contra de las ideologías de izquierda. Precisamente se está atacando a ciertos sectores de la izquierda política. Incluso algunos, nosotros lo hemos visto, algunos sindicatos, no, es que este sindicato es de izquierda. Entonces existe toda una estructura montada, casi un cerco mediático, y hay personas que desde una posición de poder están tratando de vulnerar precisamente la libertad a tener una ideología. No se puede discriminar a nadie en razón de su ideología política, en razón de su raza, en razón de su religión. Jurídicamente se conoce como un tertium comparationis. Debe existir una razón fundada para poder discriminar a una persona de forma negativa. Existen grupos vulnerables a los que se les puede discriminar de forma positiva, otorgándoles mayores derechos, pero para discriminar negativamente debe existir una razón fundada. Claro. Y la ideología no es una razón fundada. Por supuesto. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos analizando la coyuntura sociopolítica del país. Jonathan, quiero preguntarle, el jueves 6 de julio del 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó un amparo a favor de la licenciada Ana Xochitl Markelly. ¿Cuál es ese análisis que hacen ustedes en cuanto a este amparo que, por supuesto, viene también a reconocer a la licenciada Xochitl? Bueno, tal como usted lo dijo, el amparo con referencia 413-2017. Sucede que no es la primera vez que una autoridad judicial lo dice, ya sucedió anteriormente. En el Consejo Municipal de San Salvador, que era presidido por el ahora presidente, el señor Nayib Bukele, se destituyó a la licenciada Ana Xochitl Markelly, de un cargo de directiva del ISDEM, pero no se le realizó ningún procedimiento previo. Es decir, lo que está sucediendo ahorita con una serie de empleados públicos, trabajadores y servidores, eso mismo sucedió con Ana Vilma Markelly en un cargo de directivo del ISDEM. Es un cargo que tiene un plazo definido en la ley. Entonces, la Sala de lo Constitucional en ese caso emitió una medida cautelar y dijo, restablézcala en el puesto. Ella realizó todo su periodo hasta finalizarlo. Ahora da la sentencia definitiva estimando la pretensión. Es decir, la sala reconoce que se violentaron los derechos de ella. Primero, el derecho de defensa y audiencia, la estabilidad en el cargo y por ahí va también el debido proceso relacionado. Todos estos son derechos fundamentales que fueron violentados. Sucede que en un Estado constitucional y democrático de derecho, los derechos fundamentales se conciben como un límite al uso del ejercicio del poder. Es decir, las decisiones políticas del presidente de la República y en aquel momento del alcalde de San Salvador tienen como límite, como valladar, el respeto a los derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, la estabilidad laboral en sus diferentes manifestaciones. Claro. Entonces, esos argumentos que vemos, esta sentencia del 6 de junio es salida del horno, está calientito todavía y es el último precedente en estabilidad laboral en materia de amparo. Claro. Este mismo amparo es aplicable a todos los despidos que están sucediendo en este momento. Ante estos sucesos, ¿cuál sería, Roxana, ese llamado que hacen también ustedes como progres al presidente de la República?
Pues como yo decía al inicio, el llamado es a actuar con cordura, ¿verdad? Uno entiende que, bueno, él llegó a donde quería, fue un proceso cruento de competencia, fue un proceso difícil, ¿verdad? Tuvo muchos ataques, pero las personas que se dedican o que se meten al juego político se exponen precisamente a ese tipo de ataques. Entonces, hasta ahí uno puede entender, dijéramos, la necesidad que él tiene de exponer a quienes en algún momento le generaron algún perjuicio, algún daño. Bueno, ya estuvo, ya pasó. Entonces el llamado es, mire, ya es el presidente, ya no es candidato, ya no está en una competencia de a ver quién gana más puntos de popularidad. No necesitamos encuestas de popularidad que nos digan que es el presidente más cool o el presidente más popular de América Latina. Lo que necesitamos es soluciones concretas a las dificultades que tenemos, claro, que nos diga cómo vamos a reducir los homicidios. Es lamentable, hoy en la mañana veía yo la noticia, 2 cuerpos de mujeres abandonados en una carretera, ¿verdad? Los feminicidios están a la alza, el asesinato de policías, el asesinato de ciudadanos, de ciudadanas, y eso no se resuelve diciendo, esto es un complot de mis enemigos que no quieren que yo gobierne, se resuelve aportando ideas concretas. Entonces, claro, ese es el llamado, necesitamos ver medidas concretas. Y hay gente que nos dice, ¿cómo ustedes en 10 días están haciendo una evaluación? Muy poco tiempo. Claro. Bueno, miren, 10 días han hecho una encuesta y dicen que es el presidente más popular de América Latina. Entonces es también factible en 10 días analizar las cosas que ya empezó a hacer, las cosas que ha omitido y decir, mire, le hacemos un llamado a que corrija. Claro. Hay cosas buenas, pero por favor corrija. Hay muchas más cosas preocupantes de las cosas buenas que ya empezó a hacer. Ok, gracias Jonathan, gracias Oxana. El tiempo se nos queda corto para estos análisis, por habernos acompañado. También muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, nos vemos mañana.